Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, en este jueves que empieza con avisos en el Mediterráneo por lluvias fuertes, tormentas. Lo peor de las precipitaciones se esperaba en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana. En Cataluña, la EMET llegó a elevar el nivel de aviso a rojo en algunas zonas del interior. Hoy se mantienen esos avisos en buena parte del Mediterráneo por fuertes tormentas, así que lo primero de todo va a ser echar un vistazo al tiempo, qué dice el pronóstico y qué está ocurriendo ahora mismo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, José Luis. Pues el pronóstico sigue encabezado por esas tormentas locales pero fuertes que irán cayendo en el Mediterráneo. Esta mañana en la costa catalana, pero se irán retirando de esa zona y en cambio irán a más en Ibiza, Formentera, en la costa de Valencia y en la de Alicante, especialmente cerca del Cabo de San Antoni. Allí esas tormentas bastante fuertes. Esta tarde se van a añadir otras comunidades a esas tormentas destacables, sobre todo con mucho granizo, y van a ser básicamente las provincias de Albacete, de Cuenca, de Jaén, de Almería, de Teruel y otra vez en el Pirineo catalán. Independientemente, tendremos algunos chubascos en el Cantábrico, en el resto del país más tranquilidad, menos en Canarias, que habrá nubes al norte del archipiélago, y una temperatura de respirar mejor, menos en el Guadalquivir. Allí, José Luis, todavía vamos a pasar de los 35 grados esta tarde. Volveremos contigo esta mañana para ir actualizando el pronóstico y especialmente la evolución de esas tormentas que se esperan y que han descargado ya de momento en forma de fuertes precipitaciones en el litoral, en la fachada mediterránea del país. Más allá del tiempo, la imagen del día y con la que abren la mayoría de los periódicos esta mañana, en nuestro país por lo menos, la histórica victoria de la selección española de fútbol, la selección femenina de fútbol frente a Alemania. Ahí está Atenea, que bien la pone dentro del área. Aitana, Aitana. ¡Gol, gol, gol, gol! Hubo que esperar hasta la prórroga, hasta el minuto 112 de partido, para que Aitana Bonmatí pusiera en el marcador el definitivo 1-0, con el que las jugadoras sellaron el pase a la final de la Eurocopa. Una victoria histórica, les decía, porque va a ser la primera vez que la selección femenina dispute una final de este torneo. Y también porque la de anoche fue la primera vez que España venció a Alemania. Ahora la selección se prepara ya para enfrentarse a Inglaterra este domingo. Sampe, buenos días. Buenos días, Sastre. Ese gol de nuestra reciente doble Balón de Oro sigue permitiendo que la selección española pueda buscar en Basilea el domingo desde las 6 de la tarde levantar el trofeo que todavía le falta a la selección y al fútbol femenino español, la Eurocopa de selecciones absolutas, y ante, como dices, las inglesas, repitiendo la final del Mundial en la que se impuso España en su día. También ante Inglaterra cosechó España su última derrota, pero también otro mejor resultado, como recordaba al final del partido en televisión española la propia Aitana Bonmatí. Bueno, y la última victoria también, ¿no? En Cornellá. Los últimos partidos no sirven de nada porque hay momentos, hay estilos de juego diferentes, las selecciones vamos cambiando, pero primero creo que tenemos que celebrarlo, que yo a veces me prohíbo celebrar muchas cosas, pero creo que lo merece. Y ya a partir de mañana ya pensaremos en Inglaterra, pero estos momentos hay que celebrarlos. 3 paradas milagrosas de Catacol también fueron decisivas para que España pueda disputar por fin esa primera final de una Eurocopa en su historia. En el larguero, la portera del Barça y de la selección, lejos de sufrir, dice que le va la marcha. Contenta, confianza, al final es lo que me gusta, estos partidos de presión, de intensidad, de competitividad, y es lo que quiero, para eso soy futbolista y ojalá tener muchos más. Es una selección que está haciendo historia para el fútbol femenino español porque la del domingo va a disputar su tercera final en 2 años, tras las victorias en las del Mundial y la Liga de las Naciones. La otra noticia del día es la propuesta que ya baraja la Unión Europea y Estados Unidos para dar una salida a la guerra comercial de Donald Trump. Bruselas acepta ceder ante la Casa Blanca y se prepara para unos aranceles del 15% para las exportaciones europeas. Es el principio de acuerdo que desde el Ejecutivo Comunitario han ido trasladando ya a las capitales, aunque aún falta el visto bueno de Washington. Y con Donald Trump pues nunca se sabe. Bruselas todavía mantiene, de hecho, y por si acaso, el paquete de contramedidas, por si fuera caso que en el último momento Trump diera marcha atrás y decide imponer los gravámenes del 30% con los que llegó a amenazar a nuestro continente. De la guerra comercial habló ayer Pedro Sánchez en el fin de su gira por América Latina. Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos, pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias. Y solo podemos hacerlo asociándonos, trabajando codo con nuestros socios estratégicos y confiables. El otro asunto internacional de especial relevancia sigue siendo la ofensiva de Israel contra Gaza, donde el gobierno de Netanyahu continúa empleando el hambre como arma de guerra, además de las bombas. Según el Ministerio de Salud palestino, este miércoles murieron de inanición 10 personas, y todo eso mientras siguen los ataques.
Este sigue siendo el sonido de Gaza. En las últimas 24 horas, varios bombardeos han asesinado al menos a 77 personas. Entre ellas hay palestinos que iban a recoger alimento en las llamadas colas del hambre. Unas matanzas que se siguen produciendo a pesar de las justificaciones de Israel. Es el presidente del país, Isaac Herzog, que aseguraba ayer desde la franja que Israel está actuando conforme al derecho internacional y que brinda ayuda humanitaria. La máxima autoridad del país apunta contra Hamás, a quien acusa de sabotear el reparto de alimento. En cambio, el embajador de Palestina ante la ONU relataba de nuevo cómo Israel está arrasando la franja. No se equivoquen, les decía al resto de diplomáticos. El objetivo real son los 2 millones de palestinos que siguen viviendo en Gaza. En fin, son esos dos principales asuntos de la Crónica del Mundo de hoy, mientras aquí en España el nombre propio va a ser el de Noelia Núñez, vicesecretaria diputada del Partido Popular por Madrid, que dimite de todos sus cargos después de reconocer que mintió en su currículum, que lo falseó. Ella misma daba estas explicaciones anoche en Telemadrid. Yo cometí un error en la página web del Congreso. Parecía dar a entender que yo había finalizado los estudios. No era mi intención y por eso pues asumo ese error. El PP se vale ahora de este caso y de su renuncia para cargar contra el PSOE. Desde Génova dicen que la dimisión de Núñez es un acto de honradez frente a la inmoralidad del gobierno. Así lo justificaba Tellado. Hoy la decisión de Noelia manda un mensaje claro a la sociedad española, y es que no todos somos iguales, que ni el Partido Socialista ni Pedro Sánchez tienen un listón ético que pueda ser aceptable en estos momentos. La dirección del partido intenta marcar así distancias en un momento especialmente complicado para el gobierno después del estallido del caso Cerdán, que dinamitó la relación con los socios. Hasta el punto se evidencia esa distancia que ayer, aquí en Hoy por Hoy, en este programa, el presidente del PNV, Aitor Esteban, hablaba de una mayoría que amenaza con bloquear la legislatura. Comienzan a aparecer votos negativos que confluyen por diferentes circunstancias y por intereses diferentes, ¿no? Y esa mayoría negativa, pues bueno, pues digamos que lo que era antes más esporádico ahora se está consolidando en los últimos tiempos. Se refería a partidos como Podemos, que junto con Junts y BNG rechazaron votar el decreto antiapagones. Lo votaron en contra. Yone Belarra habla de una legislatura fracasada. Pensamos que la legislatura está políticamente muerta. El presidente Sánchez y el PSOE ya han demostrado que no pueden ser parte de la solución a los grandes problemas de este país, porque son parte del problema, porque están asediados por la corrupción. Una corrupción a la que el PSOE no está dando respuesta, según su socia de gobierno, Yolanda Díez. La líder de Sumar, la líder de la otra pata del gobierno de coalición, exige al presidente que cumpla con lo acordado. Insisto, lo que quiero es que Pedro Sánchez cumpla con las medidas de regeneración democrática que le ha dicho a los españoles y las españolas que vamos a hacer. Es mi manera de hacer política. Precisamente sobre el caso que ha dado origen a este cruce de reproches, el Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión. Rechaza así su petición para quedar en libertad. Cree el alto tribunal que podría influir en el relato de los testigos. Y todavía en la portada, otro asunto en los tribunales que marca la agenda del día, la petición de Equipo Económico, o sea, la empresa que fundó Cristóbal Montoro, para que la justicia anule la causa por la que se investiga al exministro y a otras 27 personas. Su despacho argumenta que durante la investigación se han vulnerado los derechos procesales de los imputados.